Bien, pues dadas las solicitudes de entrevista con el señor arzobispo acerca de este tema de la renuncia del Papa Benedicto XVI, ese día pues no se les pudo atender como ustedes se merecen, porque el señor arzobispo tenía una reunión provincial en la ciudad de Celaya, pero ahora está para responder a sus preguntas y desde luego va a leer un comunicado. Buenos días a todos. Comunicado de prensa con respecto a la renuncia del Papa Benedicto XVI. La Arquidiócesis de León ha recibido en un ambiente de fe la noticia que su Santidad Benedicto XVI ha decidido renunciar al ministerio petrino conferido a su persona el 19 de abril del 2005 y ha comunicado que a partir del 28 de febrero del presente año a las 20 horas la sede de Pedro quedará vacante y deberá ser convocado a un cónclave para la elección de un nuevo sumo pontífice. Esta familia diocesana se siente particularmente cercana al romano pontífice, pues en su reciente visita a nuestra arquidiócesis tuvimos la oportunidad de tener contacto con su persona, sus palabras y su espontaneidad. Recordamos su sonrisa, su paciencia con los niños, su alegría con los jóvenes y que se consideró también, como lo dijo él, como mexicano. Las calles de las ciudades de León, Guanajuato y Silao se vieron desbordadas por el distinguido visitante, el Papa de la Esperanza. Es verdad que la consternación nos invade como un sentimiento muy humano, pero también tenemos la plena conciencia que en un ambiente de fe y de oración, el Papa ha llegado a la certeza, según sus mismas palabras, de que por edad avanzada debe renunciar al cargo de dirigir la Iglesia. Debemos de reconocer que una decisión de tal naturaleza seguramente no ha sido fácil para el romano pontífice, pues aunque está considerado en el Código de Derecho Canónico, de hecho está el canon 332, párrafo segundo, no había sido algo común y nos encontramos en un momento histórico para la Iglesia y que nosotros tenemos el privilegio de ser testigos de tal acontecimiento. Exhortamos a todo el pueblo de Dios para que en comunión con toda la Iglesia nos adentremos en un ambiente de oración por el gran Papa que Dios nos ha regalado en la persona de Benedicto XVI, y para que una vez reunidos en cónclave los cardenales de la Iglesia, Dios nos regale el sumo pontífice que la Iglesia de Dios necesita para los tiempos actuales. Muchas gracias. Bien, si gustan las preguntas que tengan por ahí. Monseñor, se han dado una serie de acontecimientos en los últimos días de declaración, sobre todo ayer del Santo Padre, donde señala que pues una palabra dice hipócritas en la Iglesia. ¿Qué significa? ¿Qué representa? Eso ha desconcertado mucho a muchas personas, a creyentes que dicen, bueno, ¿qué se refiere con hipocresías en la Iglesia? Para ser sincero, no he leído. Oí en la televisión que decían que el Papa había dicho esa expresión. No, me parece que es necesario leer el contexto. En cualquier caso, yo digo que la Iglesia es santa y pecadora. Esa es una expresión de la cual estamos convencidos. La Iglesia es santa porque su cabeza es santa, que es Cristo. Pero nosotros que somos los miembros de la Iglesia, vamos también acompañados por la experiencia del pecado. Vamos tocados también por la experiencia del maligno, que en momentos puede efectivamente hacer que tengamos actitudes que no son acordes a lo que es nuestra vocación de seguidores de Cristo y discípulos del Evangelio. Por eso puede darse efectivamente actitudes que en un momento dado alguien se imaginaría que en la Iglesia no existen, pero la Iglesia no está formada por ángeles, somos seres humanos. Y San Agustín ya decía en sus tiempos que la Iglesia camina entre los consuelos de Dios y las persecuciones del mundo, entre luces y sombras. Esa es la realidad. El pecado ha existido en la Iglesia, existe y existirá. La purificación total, la Iglesia sin mancha y sin arruga, esperamos para el final de los tiempos, cuando la Iglesia finalmente culmine su peregrinación y en la casa del Padre se encuentre ya finalmente liberada del pecado.
pero mientras vivimos en este mundo existe la realidad del pecado. Y yo en todo caso creo que si el Papa, tal como se señala, lo dijo así, pues es una señal de que se quiere proceder con sinceridad, sin camuflar, con valentía, como ha sido característico del Papa, a pesar de que hay quienes lo han tildado de otras cosas, pero ha sido sumamente valiente para reconocer las deficiencias cuando se dan. Y creo que eso nos debería llenar de confianza, de decir, si algo no está bien en la iglesia, no se está ocultando. Cuando hay deficiencias, se tiene la valentía de reconocerlas y la humildad de pedir perdón. El Papa pidió perdón muchas veces. Yo preguntaría si otras instituciones en donde también hay pecado han tenido la misma valentía. El Papa lo ha hecho con grande dolor y sintiéndose solidario especialmente de quienes han sido afectados por el comportamiento indebido de miembros de la iglesia. Y miembros de la iglesia no solamente somos los sacerdotes, porque luego dicen, es para los sacerdotes, somos todos. De tal manera que, pues me voy a animar a decir la frase del Evangelio: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. ¿Y esto no simbra a la iglesia? ¿Cómo? Estas situaciones, digo, que el Papa renuncie y que también diga que hay pues situaciones que no son las más adecuadas dentro de la iglesia, ¿no simbra a lo que es pues toda la iglesia? Que el Papa renuncie efectivamente nos causa una impresión fuerte. Desde luego por lo inusitado. Sabemos que hace 7 siglos que renunció el último Papa y han sido pues contados los papas que han renunciado. Es un hecho pues totalmente inusitado. Además nos llena de dolor también por el hecho de que el Papa se había conquistado la simpatía. Pienso ahora concretamente en el pueblo de México y pienso en Guanajuato, donde su cercanía cautivó al pueblo, y saber que se retira en el aspecto de los sentimientos ciertamente nos afecta, nos duele, pero lo vivimos este momento con gran sentido de fe. Creo que es importante resaltar que los pastores humanos somos transitorios. Nuestra misión es desempeñar una tarea por un tiempo determinado y luego entregamos el cayado a otro pastor que viene después de nosotros, y ese a su vez lo entregará a otro, y así se ha ido a lo largo de 20 siglos en una cadena ininterrumpida de eslabones, que somos los diferentes pastores. Vamos entregando nuestra misión, nuestra responsabilidad a un sucesor. Quien no cambia, quien permanece siempre es Cristo, que es el pastor de los pastores. Ahora que el Papa renuncia, la iglesia no se va a acabar. La iglesia sigue conducida por Cristo. Él es el Señor de la iglesia. Y en esa certeza podemos vivir con serenidad el acontecimiento que, como digo, sí, nos desconcertó, pero luego viene la visión de fe, viene la seguridad de que efectivamente las manos firmes del Señor siguen conduciendo la iglesia. Señor obispo, pero que el máximo líder de la iglesia haya renunciado, ¿no podría generar una crisis? Yo digo, es inusitado que renuncie un papa, sí, pero en un nivel distinto, pero que de alguna manera nos puede iluminar. Esto es lo que sucede con los obispos. Ya es una práctica común, ¿no?, que el obispo al llegar a cierta edad, yo soy pues un modelo de esto, renuncia, y la gente ya lo entiende, y nadie se rasga las vestiduras, ni la gente se pone en crisis porque terminó el mandato del obispo y va a venir otro obispo. Bueno, pues aquí, en otro nivel ciertamente, con otra historia atrás, pero se da prácticamente lo mismo. Un obispo, el obispo de Roma, sucesor del apóstol Pedro, ve conveniente presentar su renuncia porque no tiene ya las fuerzas, y la iglesia, si tiene madurez, si tiene visión de fe, lo debe entender y debe convertirlo más bien en ocasión de decir al Señor: mándanos pues el pastor que ahora se necesita, y seguramente que nos mandará el pastor que en este momento la iglesia está necesitando. ¿Cuáles serían las características? Yo lo por uno. Sí, por favor. Padre, va a conducir para que dé la palabra a quien debe dar. Usted ahorita comentaba que Benedicto pidió perdón pues, por las víctimas de los abusos de algunos sacerdotes, no todos, efectivamente. ¿Es suficiente pedir perdón o es necesario que también sean castigados con las leyes civiles? Porque bueno, vemos que algunos pues no llegan a entrar en procesos penales, digamos. Y otra, ¿cuáles serían las deudas que tiene pendiente la iglesia en cuestión aquí en México con las víctimas de pederastía? Hay normas
tanto en el aspecto de las leyes civiles como en el aspecto de las leyes eclesiásticas, con respecto a quien comete esta clase, no simplemente de pecados, sino de delitos. Porque luego dicen que la Iglesia solamente considera que son pecados, pero no delitos. No. Si conoce a alguien las leyes canónicas, verá que están colocados en la línea de los delitos, y la ley civil de igual manera. Y un delito tiene una penalidad, entonces cuando alguien comete un delito, está sujeto a la penalidad que corresponde a ese delito. La Iglesia Católica tiene también tribunales y se aplican penas muy severas a sacerdotes que cometen esta clase de delitos. Las leyes civiles mexicanas también lo tienen, y un sacerdote que llegara a cometer un delito de esa naturaleza, como ciudadano, está sujeto a las mismas penalidades que cualquier ciudadano. No podemos pedir excepciones ni privilegios, sino estar sujetos a la ley al igual que cualquier ciudadano. Y pues si alguien afirma lo contrario, simplemente pues, se dé cuenta de que cuando ha habido casos, sobre todo ahora que las leyes se han modificado, los sacerdotes han tenido que sujetarse a lo que establecen las leyes. ¿Ha habido alguna deuda pendiente con las víctimas de pederastía en México? ¿A qué te refieres de deuda? De que no se les haya hecho justicia, de que no se les haya atendido debidamente por parte de la Iglesia y por parte de las autoridades civiles. Bueno, eso yo francamente no tengo la capacidad de saber todo lo que ha pasado en todas las diócesis del país. Yo puedo hablar de lo que ha sucedido en la diócesis de León y puedo decir que en realidad pues, hubo algún caso lamentable y el sacerdote tuvo que ir, como cualquier ciudadano, a pagar su pena en una cárcel. Eso es lo que yo puedo decir. De otras diócesis yo no tengo los datos. A ver, ya por favor. Arnulfo, personalmente, ¿por qué nomás este tema cuando hay otras cosas que son más importantes? ¿Y por qué ceñirnos a una cosa que no es el núcleo esencial del tema que estamos tratando? A ver, vamos a escucharlo a él y después de este y después Sofía y luego Trino, por favor. Personalmente, ¿cuáles serían las características que debería tener el próximo Papa y sobre todo qué estará haciendo León para estar recordando la visita de su santidad? ¿Cuáles deberían ser las características del nuevo Papa? Me pides mucho a mí, ¿no? Eso precisamente son los cardenales que se reúnen y tienen que hacer un examen ponderado y preciso de la situación de la Iglesia para poder elegir el hombre adecuado. ¿Quién soy yo para poder decir? Yo me imagino que el nuevo Papa tiene que ser un hombre que tenga la capacidad de dialogar con el mundo de la cultura contemporánea para poder llevar un evangelio acorde a las situaciones que vivimos. Esto lo digo por la experiencia del sínodo en el que estuve presente en octubre del año 2012. Y bueno, ahí se habló mucho de la situación de que vivimos un momento en que hay una secularización muy agresiva, y esto plantea a la Iglesia la necesidad de buscar métodos, lenguajes, formas de acercarse a este mundo, no en una actitud de condenación, sino en una actitud de veras de interés por ofrecer una palabra de salvación y de aliento que viene del Evangelio. Esa es una de las tareas grandes, sin duda alguna, responder a los grandes desafíos del momento cultural que estamos viviendo. A ver, de este lado, por favor. Realizando León para estar... Bueno, acabo de firmar una carta circular a todos los feligreses de la diócesis, digamos de manera oficial, informando la denuncia del Papa y invitándoles a todos a que nos pongamos en oración, desde luego por el Papa Benedicto que termina, pues también como ser humano vive un momento difícil, sin duda alguna, necesita nuestra oración, y pidiendo a todos los feligreses que roguemos para que el Señor nos bendiga con nuestro pueblo. A ver, sí. Arzobispo, hace unos días el gobernador Miguel Márquez señalaba que bueno, que se iba a poner en contacto con usted y con autoridades civiles de los 3 municipios donde estuvo el Papa para hacer algún homenaje, algo para recordar al Papa y agradecer pues la visita. Si preguntarle si ya tuvo un acercamiento con el gobernador, si está enterado de lo que se podría hacer y en específico y en qué municipios, no sé. Sí, no tengo, lo vi en la prensa efectivamente, pero yo no he tenido un contacto con el gobernador a propósito de ese tema en concreto, así que no tengo nada. Arzobispo, pero él también ha señalado el día de ayer en este mismo tema que no se contaría con recursos públicos para hacer este homenaje. ¿Ustedes estarían en la posibilidad de ayudar económicamente para realizar este homenaje? Bueno, no sé ni de lo que se va a tratar, ni sé cuál sea el costo, ni mucho menos. Así que estaríamos dispuestos a ayudar, no sé de lo que se trata. Sofía, sí, Ustedes propondrían, si bien todavía no están en contacto con este homenaje, propondrían que en nombre del Papa vienen al lugar público por parte de aquel
municipio, ya un síndico comentaba que una calle estaría bien, los empresarios hablan de alguna avenida importante de aquí de León. ¿Usted ha considerado que algún lugar público llevara el nombre aquí del Papa, que se lo propusiera la autoridad? Yo luego me gustaría mucho. Sé que a veces cambiar el nombre de una avenida tiene ciertas complicaciones. Cuando el Papa Juan Pablo murió, yo pedí al síndico de entonces, presidente municipal, que era Alanís, que si era posible que pudiéramos destinar algunos de los bulevares importantes, inclusive le sugerí alguno, y me contestó que eso traía el problema de dificultades porque quienes tienen ya el registro de sus comercios y demás, y tienen que cambiarlo, y entonces sugirió que mejor se hiciera en un lugar que no causaba esos problemas y significativo, como es el distribuidor vial. Entonces yo estaría abierto a las propuestas que hagan las autoridades, que me gustaría a mí que una calle, algún bulevar importante llevara el nombre del Papa, evidentemente que sí. Si es posible, si esto, digamos, no causa un trastorno y molestia a sectores importantes de la sociedad, pues a mí sí me gustaría que se hiciera. Trisman, por favor, a ver, vamos a poner... Monseñor, sabemos que la Iglesia tiene muchos enemigos, algunos críticos de la Iglesia dicen que se trata ya esto de la renuncia del pontífice, del cisma de la Iglesia, del mismo cisma también. Por otra parte, si esto, la renuncia no afecta el programa y ya de toma de posesión del nuevo arzobispo, si estará aquí presente el nuncio apostólico o estará en Roma. Primero, no hay ningún cisma a la puerta, eso ciertamente no hay. Como digo, es el hecho de que termina un pontífice. Otras veces lo normal era que terminaba por la muerte, ahora termina por una renuncia, pero por una renuncia no impuesta, nadie lo obligó, él lo ha manifestado claramente, es una decisión totalmente libre, y más bien yo creo que si sabe verse con serenidad, tenemos que admirar la valentía de un hombre que por encima de lo que puedan ser las consecuencias para su persona, dice, primero está el bien de la Iglesia, y por el bien de la Iglesia yo me retiro. Entonces yo creo que ante este testimonio de respeto a la Iglesia, de madurez en sus decisiones, nos deja un ejemplo que nos estimula. Si esto pueda afectar el programa que se tiene preparado para la llegada del nuevo arzobispo, no se tiene pensado nada. El programa sigue como estaba, el nuncio no creo que vaya a tener que ir a Roma, no he citado a Roma, seguramente que él estará aquí con nosotros como lo había dicho. En todo caso, pues lo que sí es seguro que el cardenal Robles, de quien pensábamos que podría venir, pues seguramente no estará aquí con nosotros. Sí, de aquel lado, por favor. También se plantea la posibilidad de que en la Expo pudiera ser también ahí algún monumento o que la plaza donde él dio la misa también pudiera ser su nombre. ¿Usted cómo ve la Expo Bicentenario para hacerle algún reconocimiento a Benedicto? La verdad es que no sé cuál vaya a ser el destino de esos terrenos, porque todo depende de qué manera se quieran aprovechar esos terrenos. Si esos terrenos quedan habilitados para que hubiera, por ejemplo, algún lugar, una glorieta o algo por el estilo, donde pudiera quedar un monumento dedicado al Papa Benedicto, pues estaría muy bien, pero la verdad es que yo no conozco de qué manera se van a emplear esos terrenos del Parque Bicentenario. Oigo que le cambien el nombre ya al parque, obispo. ¿Alguna pregunta así de este lado? Señor arzobispo, ¿cómo van, por ejemplo, los preparativos para exhibir las reliquias, bueno, no reliquias, más bien los objetos que fueron utilizados? Sí, perdón, está ya prácticamente terminado la habilitación ahí en el Museo de Arte Sacro, y lo vamos a abrir para que la gente pueda acercarse a contemplarlo. Tenemos pues los objetos que el Papa utilizó especialmente en la celebración litúrgica, el altar, los candelabros, la cruz, las cosas que el Papa utilizó, y van a quedar para que la gente pueda pues acercarse y recordar ese momento que ha quedado grabado con afecto, con mucha simpatía en la memoria del pueblo de México y especialmente de Guanajuato. ¿Y en el Miraflores no le han comentado nada a las religiosas? Las madres de Miraflores tienen la recámara donde el Papa se hospedó, y sé que conservan la recámara tal cual como la dejó el Papa, y pues no es un lugar público, de tal manera que no se puede decir vayan a verla, pues es la casa de ellas, y tienen que tener una privacidad. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? A ver, de este lado y luego tú. ¿Sabes si de parte de la arquidiócesis harían algún homenaje o jornada de estudio de los mensajes de su santidad? Lo que pasa es que la llegada del Papa cumpliría un año el día 23 de marzo. Bueno, el 23 de marzo yo ya no seré el arzobispo de esta diócesis.
Entonces yo no puedo prometer nada para el 23 de marzo, porque bueno, pues él se retira y yo también. Entonces, a lo mejor en un momento posterior, cuando ya se haya terminado el cónclave, haya un poquito más de serenidad, tal vez el nuevo arzobispo podría ver la conveniencia de que en un momento cercano, aunque viene luego la Semana Santa también, que hace difícil poder tener algún evento de festejo, pero en fin eso ya quedaría bajo la decisión del nuevo arzobispo, que vea la conveniencia de realizar algún evento de esa naturaleza. Sobre el sucesor del Papa Benedicto, ¿cabría la posibilidad de que fuera algún sacerdote de América o alguien? No sé qué información tiene usted al respecto, si fuera posible o no. Pues mira, la información la tiene el Espíritu Santo y no me la ha comunicado. La verdad es que todas las especulaciones que se hacen ahorita de que si será fulano, que si será el otro, que si viene de este continente, que si viene del otro, no son más que puras especulaciones. Y yo no quisiera caer en el ámbito de las especulaciones. Yo lo que tengo ya por experiencia, y mi experiencia en la elección de papas ya es mucha, porque ya he tenido la oportunidad de ver que se eligen muchos papas, desde Pío XII para acá, cuenten todos los que han pasado. Y me doy cuenta de que generalmente las cavilaciones que se hacían en la prensa han fallado, con algunas excepciones. Por ejemplo, el caso del Papa Pablo VI, que entró papa y salió papa, pero lo normal se decía que el que entra papa sale cardenal, porque se calculaba que el señor cardenal iba a ser papa y entraba y finalmente pues no lo elegía. Entonces, más bien no es el momento de hacer cavilaciones y más bien quedarnos así con una actitud de esperanza, de que vendrá el mejor, el que el Señor nos considere, nos disponga para que conduzca a la Iglesia en estos tiempos no fáciles, ciertamente. Allá, por favor. Arzobispo, preguntarle si usted considera que si sea necesario que el cardenal que llegue a ser papa, pues sea joven, lo más joven que se pudiera, para que tengamos papa durante muchos años y no lo agarre pues la edad avanzada. Pues tiene todas sus ventajas y sus desventajas. Que sea un cardenal joven puede ser ciertamente pues, una aportación importante a la Iglesia, que es la juventud, la fortaleza, todas esas cosas. No sé, habría una cierta reticencia con respecto a que podría durar muchísimos años, no sé. Si escogen un cardenal que tiene 50 años, pues le quedarían por lo menos 30 años a lo mejor, y pues siempre la renovación es conveniente, ¿no? Pero pues en eso, como digo, el Espíritu Santo tendrá sus caminos y sabrá más de lo que yo sé. Yo creo que elegirán a una persona que tenga ya experiencia, no sé cuánta, pero seguramente no podrá ser un hombre de 35 años, yo creo. Eso sí, porque hay cardenales muy jóvenes también, pero yo creo que tendrá alguna experiencia de ministerio, de conducción, para poder ya hacer frente a los grandes desafíos que la Iglesia presenta en el momento actual. ¿Alguna pregunta más? Sí. Señor arzobispo, en alguna ocasión usted comentó que había tenido la fortuna de estar ya con varios papas y mencionaba el aprendizaje que había recibido de cada uno de ellos. De Benedicto, ¿qué le queda? ¿Qué enseñanza? Bueno, muchísimas cosas. Desde luego, pues con ninguno había tenido la oportunidad de una cercanía tan grande, vamos a decir tan prolongada, pues por todo el tiempo que estuvo aquí. Fue excepcional, pero yo lo había dicho ya antes de ser papa, cuando era cardenal Ratzinger, tuve la oportunidad también de compartir. En una semana de estudios que estuve en Guadalajara, tuve la oportunidad de compartir, de escucharle. Entonces es el papa con quien efectivamente he podido hablar más de cerca y conocer más de cerca su persona. Pero pues tuve la oportunidad también de saludar en muchas ocasiones al Papa Juan Pablo. Al que no conocí, personalmente fue a Juan Pablo I. Pero conocí también al Papa Pablo VI, pude saludarlo. Conocí a Juan XXIII, pude saludarlo. Conocí a Pío XII, no lo saludé personalmente, pero sí lo vi. Entonces, como ven, pues son todos los papas con los cuales yo he tenido la oportunidad de verlos y de ser testigo de esos momentos de transición. Puedo decirles que cuando yo fui testigo de la muerte de Pío XII me sembró muy profundamente, porque era el único papa que yo había conocido. Yo tenía 19 años, entonces el papa para mí era Pío XII y no había otro. Cuando muere el Papa Pío XII, me queda la pregunta: ¿qué sigue? ¿Qué va a hacer de la Iglesia? Y bueno, vino otro papa, Juan XXIII, que fue un papa pues extraordinario y abrió puertas nuevas, y lo que parecía como que simplemente aquí se estaba acabando, al contrario, se fortaleció.
y aprendí entonces lo que es precisamente la sucesión de los pastores en la iglesia. La iglesia sigue adelante porque tiene la promesa de Cristo de que no prevalecerá sobre las fuerzas del maligno. Y en esa confianza pues tenemos que ver con serenidad el momento que estamos. Pero señor obispo, ayer platicando con unos chavos para la revisión que se acaba de onda, la renuncia del Papa Cristóbal, que Cristo aguantó hasta el final, fue perseguido, traicionado, vendido, martirizado, crucificado. ¿Usted qué les contestaría a los chavos? Que el Papa no renunció porque quisiera irse a vivir una vida cómoda. No es como si dijéramos, Cristo se bajó de la cruz porque le incomodaba la cruz. El Papa no renuncia para vivir una vida cómoda, sino el Papa renuncia porque siente que es lo que es mejor para la iglesia, porque es lo que más bien puede hacer a la iglesia. Y en función de una conducción con capacidad física que ella no tiene, se retira. En ningún momento dijo, me quiero retirar para vivir cómodamente, o me retiro porque ya no aguanto el sufrimiento, sino me retiro porque habiéndolo meditado, veo que para el bien de la iglesia es conveniente que haya manos más firmes, una persona con más capacidad física de poder conducir a la iglesia, digamos, de llevar el timón de la barca en los momentos en que arrecia la tempestad. Yo creo que eso es sensato, ¿no? Un navegante que va conduciendo una barca en un momento de tormenta y siente que se le va de la mano el timón, dice pues que venga otro y que la conduzca para que la barca llegue a buen puerto. Eso es sabio, con una sabiduría que viene finalmente desde el Espíritu. Bien, pues muchas gracias, les agradecemos su presencia. Que pasen un buen